En 1963, el condenado Jorge del Carmen Valenzuela Torres, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, fue fusilado en el patio de la cárcel de Chillán. Su caso conmocionó a la opinión pública de la época, sobre todo por el proceso de rehabilitación que experimentó este campesino, que le permitió arrepentirse de asesinar a una mujer y sus hijos, pero que no lo salvó de la pena capital. El asesinato de su mujer y los 5 hijos de esta lo llevó a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Durante el tiempo que esperó la pena capital en la cárcel, se rehabilitó, aprendió un oficio y se hizo católico. Sin embargo, no le bastó para evitar la fatal sentencia. El 30 de abril de 1963, Jorge del Carmen Valenzuela, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, fue fusilado en la cárcel de Chillán a las 7:23 de la mañana. Pese a que en un primer fallo la justicia lo condenó a 33 años de presidio, en las siguientes instancias esta decisión cambió. El hombre debió enfrentar a los 41 años la pena de muerte. En el sentido estricto, si tú me preguntas respecto a la sentencia que se llevó a cabo sobre el Chacal de Nahuel Toro, estaba conforme a derecho. El crimen había sido alevoso, fue un crimen brutal, el homicidio estaba absoluto y totalmente establecido de quién había sido el que lo había ejecutado, que fue él, y además también estaba confeso eventualmente el asesino. Fue en 1960 cuando la Corte de Apelaciones de Chillán cambió la sentencia a pena de muerte, que fue confirmada por la Corte Suprema. El presidente de la República en ese entonces, Jorge Alessandri, por recomendaciones de los tribunales de justicia, no concedió su indulto. Esta situación motiva a Valenzuela Torres a solicitar el indulto presidencial en este tiempo a don Jorge Alessandri, quien ante la gravedad de los hechos no concedió el beneficio, a pesar de todas las muestras dadas por el reo en cuanto a conocer la religión, aprender a leer, a escribir, a desempeñarse en un oficio, dejando atrás su falta de enseñanza para convertirse en un hombre útil a la sociedad. El presidente Jorge Alessandri podría haber indultado al Chacal de Nahuel Toro tomando en consideración los poderes constitucionales que tenía en esa época. Al final no lo hizo. Queda condenado a la pena de muerte. ¡No! La condena del Chacal de Nahuel Toro generó discusión en la sociedad. Pese a estar condenado a muerte, Jorge del Carmen Valenzuela comenzó un proceso de rehabilitación, un trabajo que dio frutos. Antes de morir, el Chacal era creyente, aprendió a hacer guitarras y se había arrepentido de sus actos. Argumentaba que por su condición precaria nunca contó con las herramientas necesarias para tener conciencia de sus actos. Esta materia hoy está regulada por la Ley 18.050, cuya última modificación se realizó en el año 2011 y mantiene la gracia del indulto como facultad exclusiva del presidente de la República. Es lamentable, quizá efectivamente el Chacal de Nahuel Toro tuvo una verdadera contrición, una verdadera reforma. No sé si para dejarlo libre eventualmente, pero sí por lo menos para dejarlo dentro del mismo penal donde se encontraba, de alguna forma seguir siendo un elemento útil a la sociedad. Más de 100 personas estuvieron presentes el día que fusilaron al Chacal de Nahuel Toro. Las radios del país transmitieron el momento exacto de su muerte, una historia que marcó las crónicas policiales del siglo XX y que dejó el dilema de quien conoció la rehabilitación. Se arrepintió de sus actos, pero no le alcanzó para ser perdonado.